Eh, decir que me tengo que comprar un nuevo celular, ya no es solo la batería. Sí, el auricular no anda. O sea, no puedo escuchar un audio porque se escucha muy bajito. Pero. ¿Por el Día del Padre no había promociones? No sé. ¿Seguro? No me fijé, me voy a fijar. Bueno, pero. Abrom. Abrom. Qué grandes son. Mi director. Vos Abrom. Vos Abrom. No. Tu Azog. Bueno, como vos quieras. Como vos quieras. ¿Ya terminó? No, tranqui. Ah, estabas, entonces habías venido. Yo pensé que te conectabas y no hacías nada después. Estás. Lucas, Was machst du? Wo bist du? ich bin bei Uri. Ay, Sie doch Hayonte fein. Uri es como la I originaria, ¿no? Ur-I. No, Uri él, Dios es mi alegría. Ah, ¿sí? Claro. No, pero ¿por qué la alegría? Uri. ¿Ur qué es Ur? Uri. Ur es un verbo alegrar. Ah, no lo sabía. Pero yo pensé que tenía que ver con el dios de Ur. Pensé que tendría que ver con el dios de Ur o algo por el estilo. No. A Minutkele. Uri. ¡Ay, Abraya kommt! Escuchá, mi actor preferido, Vespil mit Rafan. Ah, ja. Das wird sein Juli, meine ich. Sí, más o menos. Ya me invitó a la prueba general. Gut, die allgemeine Probe. Abráchale a Good Morgen, querido amigo. No está conectado. No, che, Abraham, ¿tenemos Sprachwinkel o no? Sí, chiquito, bueno. Todo va a ser corto. Hay que terminar temprano. Él no viene, seguramente no va a venir Itzi, bueno. porque tiene que resolver un tema. Minuto. Empezamos el Quédense acá un segundo, ya vengo. Anda. Hola, ¿cómo andan? Hola, Braya, good morning. Perfectamente. Pero ahora sí. Alejate un poquito de la cámara, se te va a ver toda la cara. Ahí. ¡Oh! Perfecto. No, perfecto no. La cara no es perfecta. Hasta mi mamá me lo decía. Perfecto es el encuadre. Ah, bueno, señor director. Perfectos son los anteojos, Abraya, no te preocupes, nada más que eso. ¿Vos lo conocés a Sergio? No lo conocemos.
¿Cómo No. estás, Abraya? ¿Qué ¿Alguna vez por Facebook intercambiamos algunos mensajes en Yiddish y eso? Bueno, sí. Pero no nos conocemos personalmente. Un gustazo, Pues, Abraya. Igualmente. A Tyrer Haber, a Tyrer Student, pero a Guter Actior, ¿sabes? Ah, sí. Ah, bueno. ¿Estás Good hablando morning. de mí o de él? No, y ahora a Lucas, ¿lo conoces a Lucas? No. No creo. No, Lucas Abraya, y- nos vimos, nos cruzamos varias veces. Nos cruzamos una vez, yo hace unos años trabajaba en una biblioteca en Martín Buber y fuiste. Estuviste charlando con Tamara y me pediste un libro de Manger. Y un tiempito después nos cruzamos en una heladería. Y yo te saludé y eso llevó a que te hiciera una entrevista en Nueva Sion. Pero Uy, en Dios la mío. Nueva Sion tiene algo que ver él. ¿Qué sé Bueno, yo? pero le hicieron una entrevista. Tuve que ver. Fue la Algo. primera vez que Algo. escribí algo para un periódico, me tardó un día entero y fue horrible. Porque Ay, ve. Bueno, ¿cómo estás? ¿Ya te aclimataste a Buenos No, Aires? estoy con la garganta mal. Ay, de ahí. Hace 2 semanas por esa inyección maldita. Pero Estoy- vos sabés que la vacuna, la cuarta, Sí, es sí, esa es la que- terrible. Todos. Yo Yo también. también. Todos tuvimos sures con la cuarta. y lo Pero tengo menos todavía. mal que me di la cuarta Sí. porque me agarró el COVID a los 2 meses. Y a mi señora le agarró muy suave. A mí 2 días sufrí yo pensé que me moría. Y le decía a Daza, es una angina como nunca tuve en mi vida. No, no era angina, era COVID. Claro. Bueno, vos te estuviste No. cerca de morir y yo me morí. No joda. No, ¿sabe cómo se dice? Al tiftach pelesot. No hay que Dios, abrir no la boca abras, al no abras. Sí, no, sí. Él viene, el hijo de su madre. No, entonces, ahora, Abraya, apagalos tu micrófono y tu Es que- cámara. Sí. ¿Sabés cómo hacerlo? Mirá, el tema con mi micrófono Déjalo, es raro, déjalo porque tuve que presente. poner, perdón, No, tuve que no poner- olvídate, Abraya. Nosotros apagamos lo nuestro. Vos quedate Perfecto. así. Vos quedate Bueno, así. ¿y cuándo empezamos? Ya En 2 minutos. empieza. Ahora arrancamos la transmisión. Y por eso cuando arranca la transmisión está todo mudo. Sí, Sí, no no manejen tiene- ustedes. y si manejen Escucha, ustedes. escucha, Abraya. Sí. Abrimos la transmisión. Paso el retenish y mientras va el retenish, después vas vos. Después Sí. del retenish venís vos. Perfecto. Bueno, entonces un segundito. Ahí arranca la transmisión. Entonces apáguense todo. Abraya, quédate calladito. No, hace como si. No lo mutees a Braya. Por la No, duda. sería. ¿Puedo mutear a cualquiera? No a Abraya. Eso sí que no. No tengo el poder ni el derecho. Tenés el poder y el de hacer conmigo lo que Tengo el quieras. poder, no tengo la autorización, no tengo no tengo la vergüenza. Un segundito y arrancamos. No sé qué pasó. A ver. Facebook estoy lo veo como que.
¿Dónde está? Placa muda. Ah, ya vamos. ¿Qué onda? Ay, Dios santo, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué no me permitís si ya estoy logueado en Facebook correctamente? Ya te cierro tu Chrome que está lleno de cosas que no me está permitiendo, espero que no sea un conflicto con eso. Espérame que no sé qué está pasando. Algo está fallando y no sé qué es. No es nuevo. No es algo que, o sea, es algo que está fallando ahora. Esperemos unos minutos y si Ahí va, listo. Ahora sí. Listo. Apaguen micrófonos y eso. Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraín, buenos días queridos amigos, muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestras computadoras en sus hogares o donde estén festejando el Día del Padre. Cada uno festeja donde puede. Para los amigos del mundo, hoy se celebra en la Argentina el Día del Padre. Y vamos a nuestro programa número 18 del 19 de junio, en el año en el cual celebramos 30 años de Dinaye Yiddish Show, y en noviembre ya van a recibir la información pertinente. Gran celebración grande en Buenos Aires. Lehrer, vos Maxte, ¿cómo estamos? Fantástico, como siempre los domingos al mediodía es mi momento
de estar con mis queridos amigos, mis queridos compañeros de la IDSU y todo unsere Zuhörer, Zuguckers, muy, muy contento. Bueno, bueno. Lucas, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Peleando con la tecnología, perdón que arrancamos unos minutos más tarde. Es Facebook, no quiere al Yiddish, parece. En Yiddish, ¿sabés cómo se dice vos que te dedicás un poco a Sprach? Der Mensch tracht, in Zoom lacht. Oh, das soy. ¿Qué va? Hoy Es tenemos... un Bauch. Sí, mir wer neues gesund. Estamos sonados. Tenemos un invitado especial acá, miren, a Jung Ponim, querido Abrasha Rottenberg. Ya vamos a hablar con Abrasha. Y vamos al Retenish, que no hay mucho tiempo hoy. Un programa especial como todos los programas, pero hoy dedicado al teatro yiddish. Y para el teatro yiddish, una canción de alguien que algo hizo por el teatro yiddish. Nuestros amigos tienen que contestar al chat, al Shmueskessel, ¿quién canta esta típica canción del teatro yiddish? Cuando la intérprete hace de Katinka. Jens Meidele, Flor de Mina. Lucas, Katinka. ¿Quién canta?
¿Es fácil o es difícil? Justo a la mitad de camino, Abraham, justo a la mitad de camino. Esta vez estuviste ecuánime. No es Más o- fácil, Sin no es embargo, muy fácil, pero no ¿eh? llega a ser difícil. Sin Tiene su forma armónica de Retterich. Sin embargo, para que vean nuestros amigos del mundo, acertaron. El querido Colosimo de Brasil, Shoshana Volkovich desde Nueva York, Bobrovsky desde Israel y Arn de Montevideo. Así que, señores, nuestros oyentes de fierro iban al Yiddish Theater. Y ahora le vamos ¿Quién le enseñará Yiddish a Aaron de Montevideo? Me pregunto ahora. Vos le enseñás Yiddish a medio Montevideo. La pregunta es si al monte o al video. Me parece que los últimos 2 años fue por video. Mira, estamos inspirados hoy. Señores, si hablamos de un querido amigo, tenemos que presentar a Abraya Rothenberg. Si yo le voy a decir que es contador, no tiene nada que ver con lo que vamos a abordar. También si yo voy a decir que él tuvo algo que ver con la creación de una revista emblemática como Primera Plana o el diario Nueva Sion, y ni que hablar de Página 12, que da que hablar hasta hoy en día, no nos dice nada. Sin embargo, Abraya tiene que ver fundamentalmente con el Yiddish, la cultura judía, y es un intelectual que nos honra en que aceptó ser amigo nuestro. Abraya, vos, Max, ¿cómo estás, querido? Estoy bien, pero te tengo que hacer una corrección. No tengo nada que ver con Página 12, tengo que ver con la opinión, con el diario. ¡Uy, me equivoqué yo! Sí. Pido mil disculpas. Eso significa que ich schon out y tengo que empezar a anotar. No, pido ya fuiste mil viejo. disculpas. No te pones a ser viejo. Alguien dijo, yo hace 10 años era más viejo, ahora tengo más experiencia, pero hay cosas que me olvido. Sí, Te agradezco la corrección y pido mil disculpas. No, era importante. La opinión. Son dos mundos. Son nada que ver, es verdad. Y vos sabés que en la opinión yo tenía un queridísimo amigo, Heriberto Kahn. Hombre, maravillosa persona, murió muy joven. Y era un queridísimo. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Bueno. ¿Cuándo llegaste a la Argentina? ¿A qué edad llegaste a la Argentina? Llegué a la Argentina cerca de los 8 años, en noviembre de 1933. Es decir, hablabas yiddish. No, ni una palabra, ni sabía. Ruso. Ruso sí, ni sabía que era judío. Venía de la Unión Soviética. Hablaba ruso y ucraniano. Porque yo nací en Ucrania, y esto sirve como una ilustración histórica interesante. El primer idioma que me enseñaron cuando yo tenía 4 o 5 años en el kindergarten no era el ucraniano, era el ruso. Stalin impuso el ruso como lengua para todo el imperio y cada uno en su casa se hablaba ucraniano, pero el idioma que, aunque no era el oficial, el idioma impuesto era el ruso. Y entonces, porque vamos a hablar de teatro hoy, pero antes quiero decir algo que es imprescindible para mí. Les tengo que decir a Abraham Lichtenboim, gracias, muchas gracias, porque él me hizo vivir a Dina y a mí una de las experiencias más interesantes de mi vida. Fue invitarme a Vilna
donde dictaba cátedra en Yiddish. No haga gestos judíos. Estoy hablando de Vilna, donde nos emborrachábamos con vodka y yo con las clases de Abraham y con los alumnos, que había unos 30 alumnos que no eran judíos y hablaban un Yiddish, ni hablar mucho mejor que el No, mío. algunos eran judíos. Algunos eran judíos. Sí, pero la mayoría no era judía y hablaban un Yiddish extraordinario. Para mí, eso es una de las muchas experiencias inolvidables que tengo. Y te lo tengo que agradecer, Abraham. Para mí también fue un placer recibirlos. Pero vamos al tema. Ahora vamos al teatro. Que nos convoca. ¿Cuándo fuiste al teatro Yiddish por primera vez? No, voy a hablar de otra cosa. Dale. Voy a hablar de cuánto supe lo que era el teatro. Yo tenía unos 4 o 5 años y en esa época vivía en Ucrania, porque después viví en Magnitogorsk y en Moscú. Y a la aldea donde vivíamos llegaban compañías de teatro. Yo nunca había visto un teatro. Y mis tíos me llevaron a ver una función de teatro que era elemental, había un escenario, una carpa. Y empezó la obra, era Didáctica Comunista Soviética. ¿Qué era la obra? La obra era esto: un explotador gordo, panzón, y los pobres obreros explotados, tejedores, que además de ser explotados eran todos ciegos. ¿Por qué? No lo sé. Y una situación tan dramática que yo apenas empezó, me puse a llorar porque me dio mucha pena estos pobres ciegos. Y mi tío no sabía qué hacer para calmarme. Y cuando terminó la función, me llevó, me trató de explicar, digamos, con un lenguaje más elemental que el mío, que eso era una ficción, que era una convención entre los que estaban en el escenario y los que estaban sentados, de vivir una mentira como una verdad, y que esos ciegos no lo eran. Entonces me llevó a que viera a los actores, pues yo no le creí. Todavía estoy convencido que eran todos ciegos. La verdad del teatro se me impuso. Y pero desde eso, ese momento... Pero eso pasaba con el teatro Yiddish de Goldfaden, que esperaban al que torturaba a Hasie de Isoime para pegarle porque le hacía la vida imposible. Es cierto, más aún, yo lo viví en el Lift, cuando hicimos una obra, que ayer no se acuerdo el nombre, lo Omuskishie, donde uno de los actores hacía de nazi, y lo insultaban, le gritaban, y eso era lo que era el teatro, una mentira vivida como una verdad. Bueno, así es. Disculpe, quería contarles que yo trabajé con Yakov Denker, que me dirigió a mí. Él fue el y él me contaba que hacía un oficial nazi y que lo querían pegar, que era muy difícil salir del teatro. Exactamente, era Denker el que hacía ese papel. ¿Viste? Y yo, perdonen, comencé como actor en esa obra de teatro, Lo Muskishie, y lamentablemente terminó mi vida como actor en esa misma obra, porque en un momento dramático, no fue terrible, cuando estaban por colgar a los guerrilleros judíos, todo el pueblo judíos teníamos que estar ahí y llorar. Estaba Tsipelinkowski, bueno, muchos de los que luego fueron famosos, y en ese momento alguien hizo un chiste. Se produjo una risa, entre nosotros no nos podíamos contener. El público no se dio cuenta, porque nos movíamos y lo hacíamos en silencio, pero mientras colgaban a nuestros héroes, nosotros nos reímos, con lo cual el director, que era Jacob Rodwin, sí. Grande. Sí, después vamos a hablar de Goldfaden Hulen. Sí se dio cuenta y frustró la carrera de un actor que podía haber sido extraordinario, según lo veo en mi descendiente. Ya que nombraste a Rodwin,
empecemos a hablar de Rothbard, porque si no los oyentes quedan con Bueno, temas puedo hablar pendientes. mucho de Rothbard porque estuve con él 1 año y algo. Lo conocí muchísimo. ¿Cómo lo conocí? Simplemente como me gustaba el teatro en Yiddish, fuimos al Lift, que estaba en la calle Lavalle, creo, en esa época, y bueno, vi una de las obras más bellas que vi en mi vida en Yiddish. Se llamaba A Goldfans Hulem, y después, años después me enteré de que el autor, el que recopiló a los personajes de Goldfan, fue Itzik Manger. Bueno, esa obra la vi 30 o 40 veces y me Ahora, importó de ahí. te voy a contar un secreto y un secreto para nuestros oyentes. Hace 2 semanas que la estamos buscando en Israel, en los Estados Unidos, en Europa y acá, porque la queremos montar el año que viene en el IVO y no conseguimos los materiales. Ya tenemos el contacto con la Biblioteca Nacional de Israel, que seguramente tiene una copia. Así que nuestros oyentes, gracias a vos, Abraya, se están enterando de muchos proyectos. Bueno, me alegro y además quiero decirles que yo he visto mucho teatro en mi vida, mucho, tanto en yiddish como en inglés, como en hebreo, y castellano ni hablar. Pero esa versión de Jacob Rothwell fue una de las cosas más bellas que vi en mi vida. Ahí trabajaba, porque quiero nombrarla, Jordana Fein, hacía el papel de la Marcheife, Tzvi Peninkowski, Denker también, bueno, muchos actores de Liv. Y Dorita Windler, la esposa de Denker. También. Claro. Pero Dorita vivía enfrente de mi casa, en la calle Morelos, así que la conocí mucho. Paralela a Donato Álvarez, paterna. Exactamente, a una cuadra de Donato Álvarez, que para mí era Broadway. Sí. Comparada con la calle Moreno, aunque nos separaban 100 metros, nada más. Qué interesante. Sí. Rothwell, un gran director. Uno de los grandes. Que terminó medio... No, hizo una estupidez. Porque ya está, basta. No hay que contar todos los secretos. No es grave. Era Vox Populi lo que hizo. Renunció a la nacionalidad americana, porque él era comunista, como Lift era en esa época, y de eso puedo hablar mucho. Otro día, hoy teatro. Teatro, muy bien. Entonces quiero contar. En la primera obra, ¿cómo llegaste al teatro? Yo llegué al teatro así. Cuando llegué a la Argentina, yo acá descubrí que era judío. No tenía conciencia de que yo era judío, porque viví en la Unión Soviética en la época en que estaba, decir Yid era despreciativo, era la época en que todavía no se había impuesto la teoría de Stalin de las nacionalidades. Y entonces todos éramos hermanos, no había diferencia ni nada. Y en la casa de mi abuelo, donde me crié, y en la casa de mis tíos, donde me crié, eran 2 mundos. La casa de mi abuelo se hablaba en ucraniano. Yo no recuerdo, no sé si existió, pues no recuerdo el yiddish, no recuerdo nada, no recuerdo que se haya festejado alguna fiesta judía, no recuerdo. Y la casa de mis tíos, hermanos de mi madre, eran todos militantes del Komsomol, comunistas fanáticos que hablaban ruso y eran parte de inteligencia del pueblo. Entonces, ese tío me llevó al teatro, uno de los hermanos de mi madre, que debe tener 25 años en esa época. Y cuando llegué a la Argentina,
vivíamos ahí en la calle Morelos, y claro, era un barrio de inmigrantes italianos, españoles y judíos. Los italianos estaban peleados entre sí porque había fascistas y antifascistas. Los españoles eran, estaban peleando, eran o republicanos o realistas. Y los judíos, bueno, los judíos eran judíos, ellos estaban peleados entre sí, pero tenían una sola cosa en común: detestaban a los judíos. Entonces, eso los unía. Cuando yo llegué de Rusia, y esto lo conté muchas veces, en la calle, mi casa era Babel, porque yo con mi mamá hablaba ruso y ucraniano, con mi papá hablaba ucraniano. No hablaba, y con mis tíos y mis tías mi tío hablaba un ucraniano muy elemental, y adentro de la casa el único idioma común que había, por el cual yo estaba excluido, era el yiddish. Entonces, bueno, en la calle empezaban a gritarme algo que yo no entendía lo que era. Además, mi mamá me compró un trajecito marinero para hacer pinta, y era un ridículo allí. Bueno, pero lo que me gritaban era: judío asesino de Cristo. Y yo no entendía, porque sentía la hostilidad de lo que me estaban diciendo. Y entonces le pregunté a mi mamá, que me decía, mi mamá, bueno, en fin, al final averigüé, entendí que yo era no solamente ruso y ucraniano, que veníamos de mucho más lejos. Y ahí, en ese momento, sentí que algo me pasaba, y para sacarse a los chicos de encima, cuando comenzó la clase, además de estudiar en la escuela argentina, que fue un desastre, no hablaba nada, no hablaba castellano, tenía 8 años y fui a primer año inferior con chiquito de 6, era un bicho rarísimo. Encontré justamente en ese mundo que no conocía, en el Heder de la calle Nicasio Oroño, 1600, por ahí. Que después fue la escuela Herzliya. Exactamente. Ahí, en el primero de los bancos, que eran de los 6 grados que había en ese Heder, cada banco era un año, aprendí mis primeras palabras en yiddish, y es curioso, fue un amor a primera vista. Me enamoré de ese idioma. Empecé a hablar yiddish antes y mejor que el castellano. Más aún, recuerdo, yo debía tener 10 o 12 años y ya hablaba y leía bien yiddish. Los sábados o los domingos, creo, se reunían mis padres y mis tíos y nos echaban a los chicos porque leían a un señor, Bashevitz Singer, que escribía. Mi tía me acuerdo que decía: Fe, allí que un judío diga estas cosas. Zwei Wörter y sie laufen schon in Sofke. 2 palabras y se acuestan ya en el sofá, decía. Sí. No, bueno, pues ahí. Entonces, ¿a dónde voy? Mis padres me llevaron al teatro yiddish. Nunca voy a olvidarme, creo que era el Soleil, en la calle Corrientes, lo que era un domingo en la sección matiné, que era la más barata. Mi sección. Claro, donde estaba lleno de chicos, ruido, pasaban vendiendo caramelos, era un gallinero todo. Y de pronto, la orquesta del maestro Simón Tenovsky. Perfecto. Y se levantaba el telón y empezaba la magia. Y ahí vi
muchas obras muy hermosas, pero yo diría que tendría que nombrar a tres actores que a mí me siguen actuando adentro. Uno es Yakov Ben-Ami, del cual por una serie de circunstancias me hice muy amigo. Tengo un montón de fotos de Yakov Ben-Ami conmigo y con Berta Viali. Berta Viali es, ¿saben? La mujer Como la mujer de Simche Sne, la mamá de nuestra querida Perla, vicepresidenta del IVO. Yo la amo a Perla, y no nos vemos como esta época de locura que uno no ve a la gente que quiere. Pero, ¿sabes lo que hicimos? Tengo grabaciones de Ben-Ami. De Ben-Ami tengo solo una película mal grabada. Esperanza. Una pésima Esperanza del cuento. Malísima. Pésima. Pero, ¿qué va a hacer? No tengo voz. Pero había una película de él, Grinefelder. Sí, la de Pérez pero del año 35. 30. 38, sí, 40, sí. Bueno, pues Berta Viali y yo nos hicimos amigos, no sé cómo llamarlo en esa época, pero fue muy generoso, y fuimos a presentar delante de Ben-Ami un trozo de El deseo bajo los olmos de Eugene O'Neill. Una gran obra. Eugene O'Neill. Bueno, no sé, me parece que los Olmos eran mejores actores que yo. Porque Ben-Ami me dijo, ¿usted quiere ser actor? Sí, no, Berta quería ser actriz. Ella, yo también. Dice, bueno, mire, un actor después de 20 años se da cuenta si sirve o no para el teatro. De 20 años de actuar. Y yo le dije, 20 años, que me quiso decir, mejor dedícate a otra cosa. Y le hice caso. Pero el teatro, muy interesante tu anécdota, Braya, porque el teatro yiddish acercó al público obras del Mira, yo voy a nombrar 2 obras, 3 obras de Ben-Ami que las he visto interpretado por otros actores y no llegaban. En primer lugar, Espectros, de Ibsen. La última escena, cuando Oswald enloquece y insinúa que quiere tener una relación íntima con su madre. Esa escena en Ben-Ami, yo le pregunté, ¿pero cómo hace usted? Dice, no lo sé, enloquezco en ese momento. Claro. La segunda obra se llama Aléjate, Los fracasados, de Lenormand. Los fracasados de Lenormand. Hay una escena que solamente un genio puede hacer, entre paréntesis. Bueno, les voy a contar. La escena es un hombre a quien su mujer engaña, que vive en la soledad. Está solo en una estación de tren, le sirven un café y empieza a golpear con la cucharita la tacita. Ese gesto te partía el alma. Y luego lo vi en Grinefelder, que debía tener 70 años y hacía el papel de un 20añero. Me acuerdo cuando entraba, cruzaba, subía. Ben-Ami era una de las manifestaciones del ¿Y qué otro actor recordás? El segundo fue inolvidable, Joseph Buloff. Yo he visto, no quiero exagerar porque van a pensar que soy mentiroso, pero 6, 7 versiones de La muerte de un viajante. Pero nunca como Der Tod von Willy Loman. Exactamente. Nunca. Mira, en cine, una versión de Dustin Hoffman extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Friedrich March. Pero lo vi en Israel por Abraham Meskin, que era un actor de la Bima excelente, pero no le daba la physique du rôle.
Lo vi, bueno, en Argentina lo vieron con Narciso Ibáñez Melo. Ibáñez Melo. Lo vi ay, se me olvidó el nombre del actor americano que lo vi en Nueva York. Se me borró el nombre, perdonen. Pero nadie a la altura de... No, mira, se levanta el telón y aparece en el escenario un hombre con una maletita, con una valijita, caminando, y me puse a llorar. Me puse a llorar. Inolvidable, inolvidable. Gran actor. Más otros papeles, y hacía papeles secundarios en el cine. Un hombre de esa calidad. El tercero, mira, creo que vi a Molly Pickott en teatro. No, estoy confundido porque vi muchas comedias musicales. Creo que sí, que era una temporada que vino, pero estoy confundido, no quiero asegurarlo. El tercero era Maurice Schwartz, que como hablamos alguna vez, hacía siempre el papel de Maurice Schwartz. Pero era un gran maestro de actores, sí, y gran descubridor de actores. Sí, me contaste. Paul Mooney no hubiese llegado a ser Paul Mooney sin el aporte de Maurice Schwartz. Exacto. Y Paul Mooney, como actor judío, fue el primero en Hollywood en recibir un Oscar y un premio Tony, cine y teatro. Así es. Descubierto por Maurice Schwartz. Sí, y además hacía cualquier papel. Yo me acuerdo, era Pasteur. Pasteur fue el Oscar de él. Sí, fue Emile el Zola. Oscar de él. Sí. Hizo el papel de Emilio Zola, para decirlo. Sí. Juárez, hizo el papel de Juárez. Y en el teatro popular del vaudeville yiddish, ¿qué veías? Hombre, lo vi a todo, a Max Perlman, Gita Galdina, ¿sabes? Sí. Sí, claro. Los Stramer, que hacían, eran muy buenos actores. Ella la recuerdo en un Hamlet justamente con... Mira, porque él nombró a Stramer, a Brasha. Sí. Lucas, anda al número 3 y va a escuchar, se va a asombrar a Brasha. Una grabación que rescatamos de 1920, por ahí nomás. Fíjate, dedicado a Brasha y a nuestros oyentes, vamos a dernar una parodia de Salomon Stramer. Ah, mira. Você
Muy bien. A Nari a veces se le escapa a Nor, pero quiero decir algo, sí. si me permites. Mira, vos sos el dueño. No, no soy el dueño, pero perdonen, me entusiasmo tanto con esto que a veces exagero un poco, pero no voy a exagerar si digo que los actores en Yiddish eran de una capacidad tan amplia que eran capaces de interpretar una comedia con una finura extraordinaria, cantar y una tragedia. Eran de una capacidad de improvisar. Venían de la escuela de Goldwyn seguramente, donde dieron grandes actores y actrices, salieron de allí. Y aquí sabían que no tenían otra alternativa que la de presentar muchas obras en yiddish y hacer muchos papeles, y los hacían maravillosamente bien. Y de pronto me acuerdo de nombres y de gente, ¿no? Pero a ver, nombres. No puedo dejar de nombrar a Antfus, porque es el abuelo de nuestra querida amiga. ¿Sabes quién, no? ¿Cómo? Divina Gloria. Divina Gloria. Él y Bela. Sí, eran grandes actores. Sí, hoy, después las comedias, yo me acuerdo de las comedias musicales que hacían. Princesa Maritza, que la vi varias veces. Hacían a Lehar, a Strauss, transformado en Yiddish, ¿no? Acomodado a un mundo judío, eran príncipes, eran tan buenos bailarines. Hacían Shakespeare en Yiddish. ¿Cómo? Sí, un Farbesser mejorado. Sí, Der Yiddischer König Lear. El König Lear en Yiddish. La gente Jacob Gordon. Sí, es pero increíble. Es cómico leerlo eso, porque decía traducir a Shakespeare, traducido y mejorado. Mejoraban a Shakespeare. Pero fíjate que el teatro yiddish también trajo Kreutzer Sonate, que estaba prohibida porque era pornográfica en los Estados Unidos. Acá se hizo Kreutzer, Sonata Kreutzer de Tolstoy. Sí, claro. Y difundía. Por eso Pérez, como gran preclaro, anunció el teatro yiddish a Schul für der Erwachsene, una escuela para el adulto. Y lo era. Se educaron en el teatro. Y lo era, porque ese teatro era un teatro educativo, porque los inmigrantes que llegaron acá tenían que ganarse el pan primero, no tuvieron educación, y el teatro era para ellos una escuela, y un placer además, ¿no? Era un placer. Pero yo me acuerdo esos domingos, y luego, bueno, cuando ya veía... Y ni que hablar, con Lehrer muchas veces, con Sergio comentábamos, cuando Benzion Hitler nos hacía subir a cantar con él al escenario. Y nosotros los chicos íbamos. Pero hay que hablar de Benzion Hitler. Trajo el erotismo al teatro y todas las señoras estaban enamoradas de él. Él se abría la camisa y mostraba los pelitos del pecho. Exactamente. Trajo el erotismo. Lo mismo que Jacob Rodwin trajo el erotismo a Lift, porque era un gran seductor. Las señoras y las señoritas estaban muy fascinadas con sí, él. Es parte de la vida. Y ni que hablar, mira, una parte linda. Tenemos un tiempo acotado, tan fácil
wirst nicht Potter werden von uns. No te vas a liberar. Vamos a tener que seguir en otra audición. Bueno, Pero te vamos a dedicar algo que es una especie de Schund fino, el teatro barato pero fino de los Burnstein. bueno, Pesach que Burstein. Pesach que Burnstein, el único. Ella era Lilian Lux. Lilian Lux. Exacto. Lilian Lux, que Pesach. también entraba a escena y mostraba el tajo que se le veía la pierna hasta casi la cintura. Sí. Y así cultivaba al público masculino. Vamos, Lucas, a Pesach que Burnstein, dedicado al teatro yiddish que vimos con Abraya. Jeder macht häusig Spaß, wenn die Glieder rettieren weh, ich tanz, ich lach, ich schrei, mein Masel ist mir schlecht, ich wandere Tegine, einsam wir stehen, so ich zu sich allein. Komödienstück bin ich, jeder kennt mich viel. Und Kleider, Burbis und Schier, jeder zappt mein Blick. Bratjäger schreiben auf mir, du sagst in der Welt, die Schande jeder Minute, es wird verzapft mir mein Blick in den Geschrei. Ese, los cuatro Burnstein, Lilian Lux, Perele y Mike, que sigue activo todavía, es un gran director de cine y sigue actuando, está bárbaro. Y eso es, hasta en la comedia pasatista. Y yo no escuché, no creo vos, Abraya, que recorriste más mundo que yo. ¿Oíste una afinación tan perfecta al silbar? Sí. No recorrí más mundo que vos, recorrí más tiempo que vos, nada más. No, realmente
Es una afinación, pero uno iba a pasarla bien al teatro también. Sí, ¿cómo? Ah, Era una ceremonia. Ahora, Era. de cantantes, yo soy un gran admirador de Theodor Wickels. A mí me parece excepcional. Y era muy buen actor, además. Teo era un gran yeque, pero ¿Cómo excelente. cantaba, por favor? ¿Cómo interpretaba las canciones? Una de sus últimas actuaciones se la vi hacer en el Festival de Canciones y Klezmer en Cracovia. Ay, mira. Bajo la lluvia, pero había miles de personas gozando del arte de Theodor. Gran intérprete. Nunca escuché Margarites como lo cantaba él. Ah, porque no lo escuchaste a Sergio. Bueno, Abraya, un día tenés que escuchar mi versión, porque es una versión fuera de serie, no por buena, no digo por buena, pero es una diferente fuera de serie. No tiene nada que ver con ninguna de las versiones. Bueno, va a ser difícil que compitas. La vamos a pasar. Y la hice con Carsten Troike también. Hicimos una versión. En Berlín, muy linda. Pero, Abraya, estamos llegando casi al fin del programa. Perfecto, pues nos despedimos. Nosotros no nos despedimos hasta la próxima, pero quédate porque ahora viene un pequeño segmento, todo en Yiddish. Bien. Y en el todo en Yiddish te vamos a dedicar una poesía interpretada por uno de tus actores preferidos. Vamos a decir que ya lo comprometimos a Abraya a próximos encuentros, y si vas a tener ganas vas a ser nuestro columnista invitado. No. Trabajar no quiere. No quiere trabajar Yo más. soy un holgazán profesional. Creo en el ocio divino. Ich bin der Mekanen, ich bin más que medir. Estoy de acuerdo con vos. Querido Abraya, realmente fue un placer para todos nosotros. Pero, Lehrer, dos informaciones. ¿Va a haber seminario este año internacional? Vamos a primero decir que estamos en todas las redes, en Instagram con Fundación Ivo, también en Facebook con Fundación Ivo, que tenemos, vamos a ser sucintos, que tenemos Toire todos los lunes al mediodía con Eliezer Semtov y con Abraham Lichtenboim. Y estamos en pleno desarrollo del seminario de Yiddish y diversidad cultural de la UNTREF, un programa, la Fundación Ivo y con el programa de la Cátedra UNESCO en Diversidad Cultural UNTREF, están organizando ese seminario, todavía te puedes inscribir. Tenés becas y tenés la posibilidad de terminar, aunque sea la mitad de este seminario que va a durar todavía 10, 11 días más. Y en este seminario la propuesta es recorrer la variedad de tradiciones en Yiddish y también acercándonos a otras obras menos transitadas. Toda la información al 54911 37702735. Fachschab a pesar del vulve, 37702735. Y el último miércoles de junio, esto no se lo pueden perder, el 29 a las 19 horas, los esperamos en Masterclass con Gustavo Bulgac y Abraham Lichtenboim. Vamos a continuar con la música klezmer de Ucrania. Inscribite en info@ivo.org.ar. Y queremos contarles un acontecimiento que no falta demasiado tiempo, que es que los vamos a invitar en muy corto tiempo a nuestra Hanukkah Bait, a nuestra inauguración del Ivo, del nuevo Ivo que estamos ya en las últimas etapas de amoblamiento, y justamente porque estamos en las últimas etapas del amoblamiento es cuando más necesitamos tu ayuda. Así que entra a Eventbrite
Eben Brite se escribe. Buscá Fundación Ivo y dejá esa colaboración que estoy seguro que podés dejar, esa colaboración que puede estar a mitad de camino de tu bolsillo y de tu corazón. Así de fácil. Te esperamos, porque el Ivo siempre te espera. Sergio, tenemos un aporte de Shoshana Volkovich, nuestra oyente. Ella acuñó el slogan "Men trefft sich in un treff". Así que te lo vendemos. Bueno, Lomer sich treffen compro. in un treff. Sí, fue Molly Picon la que interpretó el Retenich. Nosotros nos vamos a encontrar en breves instantes un pequeño segmento en Yiddish. Gracias a Brasha, pero ocio, pero no mucho. Ya te vamos a convocar a un próximo encuentro. Muchas gracias. Enseguida volvemos en Yiddish. Adelante, Lucas. Yiddish Letty, as I grin, Yiddish Lady, wave the thing, Yiddish red mommy, that is Mir heimon die ganze jüdische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Der Refrain in unserer Sektion ganz nach Yiddish. Punkt, wie es hat uns so gefällt, dem Bericht von Itzik Korn von Israel und es wird euch ausfällen, seine Informationen auf Yiddish, weil hat gehabt persönliche Schwierigkeiten, aber wird sein mit uns, lass mir glauben, lass mir hoffen, die kommende Woche, will mir speziell für unser heutigen Gast, Rebbe Brasha Rothenberg, ob mir zugegerät, weil ist doch verliebt in Manger und ist verliebt euch in Bulov. Ob ich gemacht habe Schiedech, ob mir gemacht habe Schiedech zwischen Bulov und Manger. Und lass mir hören, wie soll Bulov interpretiert Manger. Und mit dem will wir schließen unser heutiges Programm. Wir danken noch einmal Abraschen und wir wünschen alle Tates a freilichen Tag. Ciao, Noch eine Sergio, Frage. sei gesund. Eine Frage. Da Ja. habe ich. Welches Lied wollen wir hören? Das ist Nummer 6. Ich hab Poschet, Weil wir haben eben wollen wir Nummer überspringen. 6. No, Nummer Nummer 6. 6. Dem Nummer Ja. 6. Das ist Danke, mein Lot. Schuld. Danke, ja. Lass mir Danke, hören, Lot. Langer und mir begrüßen euch herzlich und bis der kommende Programm über 8 Tage Sonntag. Seid alle begrüßt. Ciao. Seid gesund. A ver. Nummer Venga. 6. Manger, Manger. Fliehen, die Quorim fliehen und die Vögel fliehen. Ein alter jüdischer Gramm mit einem bitteren jüdischen Tamm, nur ein Gott soll sich nähen. Wer bin ich? Und was mehr wie ein Einikel von Lokes Batchen, von Jankeler dem Schatchen am Meise, ein Lied und ein jüdische Träne. Und Efter kann sein verkehrt. Ich bin das goldene Ziegele unter Jankeles Wiegele, am Meer, was verbindet dem Himmel mit der Erde. Nur wie so soll nicht sein.
Ihr glätt in mein Bett die zarte Margaret und verschicker mein Treuer mit a Kriegele Wein. Nur ihr meint mir na Stamm, a zweiter Romer Kayam darschen die Dose gerät, wie in sein gegrammten Bencherl steht. Oder a Minkoi Helles, der Narr, was Zinton sein Zigarr bei lichtigen Dimmend in der Kräun von sein Zar. A toes. Meine liebe Leid, ihr hört meine Red nicht zu kalt. Verknitscht der Rege des Sterns, was der Teitsch bedeit. Nur so, wie soll es sein? Bis wird oben beklärt und geglätt die gekreiselte Bärd, will ich azupten von mein Kriegele Wein. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Mir wart neufeich die kommende Woche. Bueno, listo. Gracias, Abraya. Un placer enorme. Un gustazo. Estás mudo ahora. Estás con el micrófono apagado, pero por si querés. No se puede escuchar. A ver, ahora. Perfecto. No. Bueno. Muchas gracias a ustedes. No, a vos. Buen domingo. Feliz Día del Padre. Gracias, querido. Y ustedes Nos también, vemos. si son padres o hijos. Hijos Solo seguro. hijo. Con hijo tengo suficiente. Hombre. Chao. Ja, Gracias. dan dank dir.